Boas tardes a todos. Sempre é un honor presentar un libro. É muchísimo máis grande pois que o libro sea escrito por un veciño do noso val, non? Neste caso, ainda moito máis cercano, porque fomos veciños na distancia. Ainda que os pais vivían xuntos, os nosos pais, ele estaba en Madrid e eu andaba a miña vida por aí e non coincidimos prácticamente nunca. E iso que éramos os dous veciños da carretera de Castilla. A novela que nos vai a presentar agora é unha especie, non son eu máis indicado para falar, pero vai nos a contar un pouco cousas que pasaron en Cuba desde un punto de vista moi particular a través dunha novela. É a terceira novela del, solo desearlle que teña muchísimo éxito e que sempre será ben recibido no noso pobo, tanto se escribe como se non escribe. Nada máis e moitas gracias. Bueno, a mí me toca la presentación y bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por la asistencia a la presentación de esta obra. Hace unas semanas me encontré en la calle con Pilaruca Freiría y me ofreció para mi lectura una novela histórica que acababa de publicar su hermano Bernard, pidiéndome si era posible que hiciera su presentación en Berín. El primer ofrecimiento, por supuesto, lo acepté de buen grado, dada mi afición a la lectura y mi convivencia con los libros, desde que tengo uso de razón, tanto en mi casa paterna como en la mía propia. Pero el segundo ofrecimiento trajo a mi memoria un segundo verso del famoso soneto de Lope de Vega. Dice: en mi vida me he visto en Telaprieto, que lo diréis los de la academia, ¿no? Por mi escasa experiencia en estas lides, circunscrita sobre todo a charlas profesionales o a la vida y la obra de mi padre, frente a la experiencia y la oratoria fluida de un catedrático de filosofía como es Bernard Freiría. No voy a extenderme aquí ya sobre la antigua relación de las familias Freiría-Taboada desde nuestra infancia, debido a la similitud de edades, aunque Bernard era un poco más joven, o quizá más joven de todas las dos familias, la vecindad, ya que nuestras casas estaban situadas frente por frente en la calle Mayor, y la amistad también, y el compañerismo incluso en la Academia Berinense. Hasta en las funciones del salón parroquial. Hace unos días le enseñaba unos carteles de mano en los que aparecíamos en las funciones bajo la batuta de doña Encarna. La vida nos fue llevando por distintos caminos, a Bernard por la filosofía, como ya dije, y por el periodismo, que también eso lo ignoraba, y a mí por el mundo del derecho, y también unos destinos también muy distantes, ¿no? Fue por ello una gran alegría para mí el reencontrarnos después de tanto tiempo, así como descubrir y conocer sus grandes dotes literarias, después de haber publicado previamente, como dijo el señor alcalde, ya las novelas Cuarto de Derrota y Los Roedores. Me puse manos a la obra con Triple Juego en Cuba y conecté con Vicente, el bibliotecario, que desde el primer momento se volcó poniendo a nuestra disposición para la presentación del libro, poniéndose él a nuestra disposición, por lo que en nombre de Bernard y el mío también le damos las gracias. Lo primero que me llamó la atención, anticuado de mí, fue el procedimiento de publicación, el crowdfunding. Eso a mí me sonaba a chino, más cuando no habíamos estudiado inglés en el bachillerato, sino que habíamos estudiado francés, como una forma de financiación que yo desconocía y que, por otra parte, me parece un sistema excelente, novedoso y práctico, recogiendo el libro final una relación de los mecenas que participaron en la edición. A medida que iba leyendo la novela, me daba cuenta de mi gran ignorancia, yo creo que la ignorancia de mucha gente, sobre la historia de Cuba y especialmente de esa etapa crucial para España, como fue la de finales del siglo XIX y la independencia de las colonias, que por cierto
entiendo que se ha escrito muy poco sobre ello, ¿no? Frente a la importancia y en cambio el conocimiento que se le ha dado a la llamada generación del 98, es decir, los Machado, Azorín, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Valle Inclán o Pío Baroja, ¿no? Generación que se lamentaba de la pérdida de Cuba. Asimismo me preguntaba cómo Bernard se atrevió con una novela histórica que sabía que le iba a robar mucho tiempo para ponerla ahora a nuestra disposición de una manera tan clara y sencilla. Y sus grandes conocimientos, fruto de muchas horas, yo creo que de años de trabajo y la extensa documentación que ha tenido que consultar. Por otra parte, la escueta dedicatoria del libro, que dice a mi abuelo materno, Juan Antonio Álvarez, soldado en la guerra de Cuba y espléndido narrador oral, nos da ya la pista del porqué de esta novela histórica y cuál es la raíz de esta novela. Quizás Bernard nos lo podrá explicar con más detalle. Por cierto, que indagando por mi cuenta en la biografía de don José García Borbón para conocer si había tenido alguna intervención o actividad de la Cuba finisecular, no encontré nada al respecto, por haber regresado a España él un poco antes, es decir, en el año 1884, es decir, varios años antes de la independencia cubana, liquidando sus negocios en la isla. Pero sí me llamó la atención que el tío de García Borbón, que fue el que lo llevó a él con apenas 13 años, se llamaba Luciano, igual que el protagonista principal de la novela. Y San Luciano era el ingenio o el central azucarero de la que era propietario su tío, pero Bernard me parece que no considera que es una mera casualidad, ¿no? No. Es una mera casualidad. Es una mera casualidad. Es una mera casualidad. Bueno, no voy a destripar la trama de la novela, que ya dije que merece la pena leerla con detenimiento. Poco a poco nos damos cuenta, asombrados, del conocimiento pasmoso que Bernard tiene no solo de la historia de Cuba, de finales del siglo XIX, sino también de su geografía, del clima, con su calor pegajoso y sus lluvias torrenciales, de su situación económica y social, y también en parte del drama transatlántico, de la emigración, mejor dicho, transatlántica, que es un drama que se ha vivido en numerosas familias, sobre todo españolas, pero sobre todo gallegas, como vía para tratar de buscar un medio de vida que España le negaba. Este fue el caso, por ejemplo, de 2 hermanos, de los 10 hermanos que eran de mi padre, que emigraron a Chile y nunca más han vuelto. Se supo de ellos hasta muchos años después. O la situación penosa de los soldados españoles que iban enviados forzosos a Cuba al no poder eximirse de la incorporación al ejército por falta de medios económicos, con el fin de sofocar que se destinaban la rebelión de los insurgentes o de los pro-independentistas, que dio el caso de tu abuelo, ¿no? Sí. Que fue enviado como soldado allí, ¿no? Junto a los soldados enviados destaca un estrato social también integrado por la gente de raza negra, que se encontraba, de los negros, en una situación desastrosa, con trabajos penosos y peligrosos, entendido, sin embargo, como una cosa natural, incluso después de la abolición de la esclavitud, aunque pueda parecer una paradoja, porque exactamente al no estar ya fijos en una determinada instalación, únicamente no tenían un trabajo de carácter permanente, sino que era intermitente, con falta de comida y no retribuido, ¿no? Es decir, entre campaña y campaña únicamente, o entre zafra y zafra, ahí no había trabajo. Junto a ellos hay otro estrato, también, que es el de los cubanos criollos, descendientes de españoles, que se fueron empobreciendo y no se veían protegidos por la metrópoli frente a la amenaza comercial de los Estados Unidos. Estos, junto con los negros, se unieron a la sublevación dirigida por personajes como Martí, como Maceo y Máximo Gómez, bajo el sentimiento de que había que librarse del mando de los españoles, los cuales se limitaban al cobro de aranceles y tasas, mientras que los norteamericanos se habían hecho con los productos cubanos y con su comercialización.
A todo eso hay que añadir también el estamento militar, por supuesto, que estaba fundamentalmente representado por los capitanes generales, cuales fueron Martínez Campos, Baylor y Blanco Arenes. El personaje principal de la novela es, como dije antes, Luciano, apodado El Brega, un emigrante gallego de Portomourisco que, honrado a su manera, en un principio, luego se introduce en todo el entramado político, social y militar de la isla a base de su inteligencia, de su astucia y una gran frialdad, un difícil equilibrio que trata de conseguir una información valiosa para después venderla, revenderla y mejorar así su nivel de vida. Se sentía poderoso porque podía influir en el curso de los acontecimientos, pero llegando a convertirse, a mi manera de ver, no sé si es la misma idea que tiene, si lo hizo con esa idea también Bernard, a mí me parece que llega a ser casi un desalmado, incluso llega un momento en que un asesino, ¿no? Dentro de la vorágine de la guerra. Hombre, quizás, no sé, llega a un momento hasta matar al marido de la mujer criolla con la que él había mantenido una relación. No sé, ya digo, si el autor está o no de acuerdo, ya que lo describe, pero no lo juzga, ¿no? Y bueno, y tiene una frase también que dice, hablando dos personajes, dice que, bueno, es él con su primera relación que tuvo, con la mujer con la que tuvo la primera relación, en la que dice que no hay inocentes, es decir, que somos todos culpables, que inocentes solamente son los niños. No sé si nos lo explicará él con más detenimiento, el sentido de esa frase, ¿no? No quiero destripar la novela, pero me interesaría comentar que tiene también un cierto contenido o dosis de erotismo a través fundamentalmente de la relación de Luciano con dos mujeres completamente distintas. La primera es una relación intensa con una criada negra del que fuera su primer empleador en Cuba, y otra con una dama de la sacarocracia, como podemos llamar, ¿no?, de los dueños de los complejos del azúcar, que ya esa familia venida a menos. Dejo para Bernard también y para vosotros los asistentes los comentarios y preguntas sobre múltiples temas que nos transmite la novela, como por ejemplo el porqué del título, si es que por supuesto se cree conveniente, y otros muchos más. Pero sí me gustaría destacar la dificultad, que insisto mucho en ello, que el autor supera con creces, de combinar la realidad con la ficción. Es decir, toda la base histórica se respeta escrupulosamente y sirve al autor para desarrollar la evolución de los personajes. Esto es muy complicado, parece sencillo, pero es muy complicado, ¿no? Sabiendo además cómo termina la historia de la independencia, parece fácil el novelar, pero es complicadísimo elaborar la novela cuando estás trabajando con muchos personajes históricos que son reales, junto a otros que son personajes ficticios. Por otra parte, y por último, para no dejar que también el autor sea el protagonista, es una novedad que me llama la atención el epílogo que tiene al final, ¿no?, que es una especie de reflexión que hace el protagonista años después de haber terminado la guerra acerca de su vida pasada y presente. Y yo creo que sin él la obra hubiera quedado coja, hubiera quedado incompleta. Solo me queda dar las gracias a Bernard por haber contado conmigo en esta presentación y a todos los amigos por su asistencia. Gracias. Bueno, tienes la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento, en la persona de Gerardo, del alcalde, Vicente, que nos ha ayudado mucho, como ya ha dicho Chuspe, y a Chuspe especialmente
por su generosidad, porque ha sido muy generoso aceptando este embolado, porque esto es un embolado en el que lo he metido, soy consciente y además me consta que es un embolado. Y ha sido muy generoso aceptando este embolado y además de su generosidad, su inteligencia. Ha hecho una lectura muy inteligente de la obra. Es que me dan ganas de pedirte los folios para ir apoyándome en lo que tú has dicho, porque efectivamente ha dado con todas las claves de la obra. Ha expuesto muy sucintamente, la obra es un tocho, está a prueba de lectores consagrados y con fondo para tragársela entera. Ha hecho un resumen, pero un resumen acertadísimo y agudísimo de los elementos fundamentales de la novela. Y podría ir punto por punto diciendo en qué estoy de acuerdo, o sea, en todo, y si hay algún pequeño desacuerdo, pues alguna matización. Pero yo no quiero venir a defender una obra. La obra se defiende por sí misma o no hay quien la defienda. Es decir, la única defensa de una obra es decir, leosla y si la encontráis buena, estupendo, y si no, no hay quien la defienda. De modo que no quiero hacer una defensa de la obra. Sí quiero comentar algunas cosas que ya las ha dicho todas Chuspe y quiero comentar cualquier cosa que vosotros me suscitéis. Al hilo de lo que hayáis leído, los que la hayáis leído ya, que algunos me consta que sí la habéis leído, al hilo de los comentarios de Chuspe o la historia que estáis viendo ahí en la pantalla, que tiene una especie de hilo conductor, es una serie de imágenes que de alguna manera nos van transportando en el mundo que quiera reflejar Triple Juego en Cuba. Bueno, empezaré por el principio. Y interrumpidme, por favor, todos los que estáis aquí, empezando, por supuesto, por ti, interrumpidme cuando queráis y yo gustoso respondo a las cuestiones que me vayáis planteando. Primero está la dedicatoria. Es el único libro que he dedicado. No me gustan las dedicatorias. Generalmente, a quien van dedicados los libros, ya saben que su dedicación precisamente es lo que ha hecho posible la existencia de esos libros y no hay palabras que puedan transmitir el agradecimiento que siente siempre el autor por aquellos que le han apoyado cuando está gestando una obra. Entonces, en ese sentido, no me gusta mucho poner dedicatorias, pero esta se la debía a mi abuelo. Se la debía a mi abuelo porque murió hace un montón de años y se la debía a mi abuelo porque gracias a él existe hoy esta novela. Él dejó el germen, un germen hace muchísimos años, mi abuelo se murió ya hace mucho tiempo, pero sí que me contaba, era un espléndido narrador oral, me contaba historias que tengo medio olvidadas, pero ahí estaban, es decir, Cuba se quedó ahí. Intenté hace muchos años también elaborar un relato con Luciano, era otro Luciano, porque él me contaba siempre una historia. Yo cuando me iba al internado a los maristas, me iba a despedir de mis abuelos, y entonces mi abuelo siempre me contaba la historia de un tal Luciano, que estudiaba para cura y que debía ser un personaje un poco atrabiliario y entonces les exigía a los padres cantidades de dinero so pena de abandonar el estudio, ¿no? Es decir, o me dais no sé cuánto dinero o me voy. Y mi abuelo efectivamente se fue a trabajar al ferrocarril. El arranque de la novela, solo el arranque es literalmente cierto. Mi abuelo se quedó huérfano, teniendo 14 años, era el menor de sus hermanos, y se fue a Bilbao al ferrocarril a ganar dinero para sacar adelante a la familia. Y bueno, pues me contaba que efectivamente un día vio a un hombre cavando en una zanja, allí en Bilbao, en el ferrocarril, se fijó bien y dijo, ¡Luciano! Entonces levantó la cabeza y al reconocerlo inmediatamente la bajó y siguió cavando. Luciano había cavado de peón en una zanja del ferrocarril por su mala cabeza. No había tampoco más moralismo. Mi abuelo me contaba la historia, me daba un beso y yo me iba al internado, pero quedaba claro que no podía ser como Luciano. Bueno, pues yo le debía esa historia y le debía un protagonista llamado Luciano. Ese arranque de un niño de 14 años, aunque estamos hablando del siglo XIX y no eran tan niños, pero bueno, que tiene que hacerse cargo de la familia, me parecía potente. Y luego además las historias que me contaba de la Guerra de Cuba hicieron que la Guerra de Cuba me atrayera y ahí arranca. Claro, yo no sé cómo se fue mi abuelo a Bilbao, no sé qué hacía día a día en Bilbao, no sé nada.
Entonces tuve ya que empezar a inventar. Y el personaje de Luciano es un personaje de ficción prácticamente de principio a fin. Efectivamente, creo que la palabra que utilizaste es un desalmado. Sí, la acepto, es un desalmado. Es un desalmado y mi abuelo no era un desalmado, o sea que las similitudes se acaban en el arranque. Pero ahí está el impulso inicial de la novela y por eso se la dedico a mi abuelo. Y luego además eso, el interés por Cuba. En el momento en que estuve una vez en Cuba me pareció un sitio muy, muy atractivo por muchos sentidos. Y cuando empecé a documentarme, cuando ya empecé a concebir una historia, empecé a documentarme. Claro, es la primera novela que escribo en una época en la que yo no he vivido. Y cuando escribes algo de las épocas en las que tú has vivido, sabes cómo viste la gente, qué costumbres tiene, etcétera, etcétera. Conoces la vida cotidiana y no te plantea problemas, pero cuando te remontas a finales del siglo XIX no tienes ni idea de un montón de cosas. Y además yo desconocía también qué se había perdido en Cuba. Más se perdió en Cuba, pero ¿qué se perdió en Cuba? Nadie sabemos qué se perdió en Cuba. Vamos a ver qué se perdió en Cuba. Y en el momento en que empecé a investigar, me resultó extraordinariamente atrayente. La sociedad cubana era mucho más rica que la metrópoli, que la península. Tenía muchos más estratos sociales. Estaba toda la herencia de la esclavitud. Venían también los culíes de China. Había una emigración muy plural. Se incorpora a un proceso de producción industrial que no había parangón a un proceso, me refiero a la producción de azúcar. En la península no había ningún proceso industrial de esas dimensiones. En fin, la sociedad cubana era muy rica no solo en sentido económico, que también, sino y sobre todo de pluralidad, de estratos, de relaciones. Daba gusto intentar ver cómo era aquella sociedad, porque era una sociedad con muchísimas capas, con muchísimos estratos, en fin, una sociedad apasionante de estudiar. Entonces me tiré pues año y pico documentándome, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, que no vas a hacer una tesis doctoral sobre la guerra de Cuba, que vas a hacer una novela, venga, a escribir, ¿no? Entonces viene la ficción. Entonces viene el problema que señalaba tan agudamente Chuspe de, por un lado está la historia de Cuba es la que es, y los personajes históricos son los que son, es decir, quién rinde la isla a los americanos, quién lucha contra los mambises, es decir, son personajes históricos, el general Baylor, el general Martínez Campos, etc. Entonces ahí hay personajes históricos, hay hechos históricos y hay ficción, porque yo escribía una novela y no una historia. Y eso es lo difícil, conseguir ser fiel a la historia, que nadie te puede decir, oye, eso que dices ahí no es exacto. Trato de ser lo más exacto que pude, pero al mismo tiempo creando una ficción. Insisto que esto es una novela, es una obra de ficción y está llena de personajes de ficción. Pues ahí me agarré a Luciano. Luciano es mi tabla. O sea, Luciano es un personaje que creo que me salió fuerte, un personaje que permite agarrarse a él y conducir la ficción. Y a él me agarraba constantemente. Era un personaje que me dio muchas alegrías, en el sentido de que se le ocurrían cosas al personaje realmente curiosas, ¿no? Donde se manifestaba perfectamente su carácter. Lo que comentabas hace un momento justo lo tenía yo preparado, ¿no? Dice Luciano, escúchame bien, Rosita, no hay inocentes. Tú no eres inocente cuando... Me lo salto para no hacer spoiler. Él tampoco era inocente cuando... No hay más inocentes que los niños. Nosotros no nos dividimos entre inocentes y culpables, sino entre vivos y muertos. Tú estás viva y yo también. Gesualdo ya no. Y eso es la única diferencia. Este es, para mí, lo que define bien el carácter de Luciano. Luciano, su lema vital podría ser algo así como vive intensamente y procura que los muertos sean los otros. Porque no olvidemos que Luciano está en una guerra. Y ya decía Heráclito, filósofo a fin de cuentas, decía Heráclito que la guerra era el padre de todas las cosas. A unos hace dioses, a otros hombres, a unos reyes, a otros esclavos. Pues bien, Luciano forja su carácter en la guerra, y la guerra es una realidad terrible. Y su destino es su carácter, es decir, él va encontrándose en lugares que a lo mejor no había pensado que iría a parar, pero precisamente sus cualidades, su carácter, lo va empujando, tragedia griega,
perdónenme un poquito la pedantería, tragedia griega, es decir, es un personaje trágico, extendido entre su carácter y su destino. Su carácter le va empujando a determinados lugares y eso va forjando su destino, un destino en cierto modo cruel y terrible, porque estamos en una guerra y la guerra es una realidad terrible, una realidad en la cual hay muchos muertos. Y luego pues mencionabas también otro aspecto interesante, que es el título, el triple juego. Yo siempre juego, valga la redundancia, siempre juego con los títulos, ¿no? Cuarto de derrota pretendía significar varias cosas, lo que significa literalmente el cuarto de derrota es el cuarto de un barco, es donde se dirige el rumbo y se trazan las rutas, etc., ¿no? También puede ser el cuarto en el que se encuentra el protagonista, al principio y al final de la novela, que es donde se masca su derrota, es el cuarto de su derrota. En fin, juego un poquito con varios significados. Y el triple juego también, o sea, el triple juego es el triple juego de Luciano, es el triple juego de las fuerzas que están operando en Cuba. En Cuba están, por un lado, los insurrectos que quieren la independencia, por otro lado, están los españoles que pretenden seguir teniendo la propiedad de la isla, y por otro lado están los americanos que ambicionan la isla y que son los que finalmente se la llevan. Entonces ahí hay un juego de intereses, de fuerzas, etcétera, que es muy interesante, porque además representa el ocaso del último imperio medieval, que es el español, y el resurgimiento del primer imperio contemporáneo, que es el americano. En Cuba se produce la primera aventura extraterritorial de Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos se lanza a una aventura fuera de su propio territorio. Cuba y Filipinas son sus primeras colonias, por así decirlo, colonias modernas. Y entonces hay una confrontación de dos modos diferentes de ejercer el colonialismo, uno declinante y otro en auge. Y ahí se juegan muchas cosas, se juega el futuro. Y, en fin, yo podría contaros muchísimas cosas de la novela, de lo que gira en torno a la novela, de la importancia, por ejemplo, de la esclavitud, que si os habéis fijado en lo que proyecto ahí, aparece pues desde los lugares de procedencia de los esclavos, la llegada de los esclavos a Cuba, cómo se trataban los esclavos, habéis visto pues, los cepos, los látigos, las señales, las heridas en la espalda de un negro de los látigos. La esclavitud es un elemento importantísimo en la historia de Cuba y en la historia de la independencia cubana. Cuba era fundamentalmente La Habana, si me apuráis. La Habana era un lugar de paso. Por La Habana pasaban los barcos que venían del continente americano, con la plata, el oro, los metales preciosos, y iban a la península, y los que venían de retorno con mercancías. Pillaban muy bien los alisios, tanto a la ida como a la vuelta, o sea, la ida hacia el continente americano iban un poco más al norte, a la vuelta un poco más al sur, y tenían vientos portantes para ir y volver. Y era meramente eso. Muy cerca de Cuba estaba Haití, que era el primer productor mundial de azúcar. Lo que pasa es que los franceses cometieron la torpeza de llevar algo así como 500.000 de esclavos y solo irse 15.000 franceses para allí. Claro, 500.000 frente a 15.000, la desproporción es exacta. O sea, es enorme. En cuanto los negros aprendieron a contar por los dedos, solo tuvieron que empujar un poquito y echar a los 15.000 blancos que había allí, ¿no? Y de repente, claro, toda la producción de azúcar de Haití, primer productor mundial de azúcar, cayó. Y resulta que en Cuba se daba bien el azúcar y hay una demanda mundial fortísima. Pero Cuba estaba despoblada. Los terratenientes lo eran al modo medieval, es decir, regalías regias. El rey te concedía unos territorios, entonces tú eras propietario de unos territorios porque la isla se había conquistado en nombre del rey. Y bueno, pues los territorios allí estaban sin que nadie les hiciera mucho caso. Se instalaban unos ocupas de la época, los cafetaleros, y los consentían las autoridades españolas porque, a fin de cuentas, cada grano de café que salía pagaba aranceles aduanarios y algo se pillaba por ahí. Y así estaba la cosa. Pero de repente hay una gran demanda de azúcar, descubren que en Cuba se da muy bien el azúcar y entonces todos los terratenientes se ponen como locos a producir azúcar. Pero claro, hace falta mano de obra, no la había, esclavos. Pero ya Inglaterra, que era la potencia del momento, pero ya Inglaterra había empezado la producción manufacturera, ya estaba produciendo con obreros cualificados los textiles de Manchester, etcétera, y entonces queda abolida la esclavitud en todo el mundo. Para eso eran ellos los dueños, los ingleses.
queda abolida la esclavitud cuando precisamente España, Cuba, necesita esclavos. Entonces empieza un tráfico clandestino de esclavos. Eso produce riqueza, mucha riqueza. Los que vendían esclavos ganaban mucho dinero. Intervenían en la venta de esclavos hasta la misma reina María Cristina. En fin, había ahí grandes capitales por la venta de esclavos. Es una industria muy floreciente y los esclavos se ponen a trabajar en los ingenios azucareros. El número de esclavos que se van trayendo es enorme. Claro, eso crea una situación un poco anómala. Una producción industrial con un modo anterior, el esclavista. Eso no podía tener mucho futuro, como así fue. Entonces fue el gran auge de Cuba y al mismo tiempo el ocaso. España no tenía capacidad, primero, para consumir ese azúcar que se producía en Cuba, segundo, para comercializarlo y tercero, para transportarlo. Entonces era, en cierto modo, una potencia colonial fallida. No tenía los medios para hacer otra cosa que pagar, o sea, cobrar impuestos arancelarios por salida del azúcar. Cada arroba de azúcar que salía por La Habana pagaba aranceles. Pero eso era todo. Los americanos empezaron a controlar el comercio del azúcar, el precio del azúcar, que eso fue muy importante. Al crearse la Bolsa de Valores de Estados Unidos, empezaron los mercados de futuros, empezó a fijar el precio del azúcar desde fuera de Cuba. En fin, Cuba y España no tenían dominio alguno sobre esa producción tan importante que se había desarrollado en muy poco tiempo en Cuba, y eso produce unas enormes tensiones. Bueno, pues ahí colocamos a Luciano en medio de todo eso y, como decía Chuspe, comerciando con la información, obteniendo información y traficando con esa mercancía tan especial que es la información con unos y con otros. No vamos a destripar, no vamos a desvelar nada más, pero ahí está el juego, ahí está el triple juego de Luciano, y ahí está pues todo el curso de los acontecimientos. Y como os digo, pues el personaje Luciano es el que me aguanta toda la ficción y es capaz de acompañar pues al general Martínez Campos, al general Baylor, en fin, va acompañando a todos los personajes que se van moviendo en ese mundo tan convulso como fue la Cuba finisecular, de fin de siglos del XIX. Insisto en que yo podría seguir contándoos más cosas, pero casi prefiero que si se os ocurre alguna cuestión os la contesto en la medida en que pueda y ya no os doy más la lata. Yo no sé si lo para mí más apasionante de la novela es lo que ya dije, es decir, cómo se podía, es decir, partiendo de unos personajes históricos, sabiendo cómo había terminado todo aquello, ¿no? Porque claro, si no sabemos cómo terminó lo de Cuba, es quizá más fácil el montar la novela en sus momentos, pero claro, sabiendo cómo terminó aquello y lo que pasó con los americanos, que estaban detrás de los americanos y todo aquello, el montar esa novela para mí fue una cosa que me impactó por la dificultad que creo que debiste tener ahí, ¿no? Me parece, no sé, que hay que ir casi línea por línea encajando la historia con la ficción. Es donde yo veo quizá la labor tuya más importante, ¿no? Sin duda es lo más difícil. Si se produce una situación como de angustia, cuando tienes, por así decirlo, todos los datos, nunca se tienen todos, pero bueno, cuando tienes ya muchos datos, cuando ya te has compuesto una visión de cómo se desarrollan más o menos los acontecimientos en aquel lugar, entonces es cuando tienes que crear un mundo, porque repito que no es una historia, no es contar la historia, es crear un mundo de ficción, y eso es lo duro, eso es lo difícil, eso es el esfuerzo. Para mí, para otros más dotados será más fácil, para mí el esfuerzo sobrehumano que crees que se te va a escapar. A ver si soy capaz, a ver si soy capaz. En un momento dado dices, joder, tengo una historia fantástica, el problema es si seré capaz de contarla. Esa es la cuestión, es decir, la historia la veo, la historia es magnífica, a ver si soy capaz, porque si soy capaz, habré hecho una buena novela, y si no soy capaz, pues habrá que dedicarse a otra cosa, ¿no? Porque la historia es buena, la historia la vi. Ahora, ahormarla, eso requiere un esfuerzo titánico. Para mí es
agotador eso, absolutamente agotador, es como impotente, o sea, lo tienes ahí y hay que cerrarlo, está todo como disperso y hay que cerrarlo, es un esfuerzo absolutamente titánico. Ahora, también es lo más gratificante, cuando aquello es un mundo habitable, y yo juro que yo habitaba en Cuba, yo me levantaba por las mañanas, lamento que no esté hoy aquí mi mujer, que es testigo de primera mano de todo esto, yo por las mañanas me levantaba y me iba a Cuba, y estaba en Cuba, y eso me producía una satisfacción muy especial porque esa Cuba era la que yo había creado. Entonces, en ese sentido, te produce una sensación como de poder, ¿no? Es decir, yo he creado el mundo y ese mundo existe porque yo habito en él, yo me voy y estoy ahí y estaba metido ahí en ese mundo. Eso es lo más satisfactorio. Lo menos satisfactorio es pensar que puedes estar fracasando en el intento. Yeah, no, yo creo que no, porque lo que consigues la fusión entre la historia y la ficción de una forma, para mí, desde luego, que es dificilísima. Está conseguida, ¿no? Está conseguida. Hay dos cosas de la intervención de Chuspe que me han llamado muchísimo la atención. Que es, primero, que califica a Luciano Brega como un desalmado. Al final. Sí, y la otra es que Bernard narra la historia de Cuba, la pérdida de Cuba, novelándola como el personaje, que es un desalmado, que es capaz de matar, pero que él, como autor, no lo juzga. Eso me llama muchísimo la atención porque esa es, Bernard dijo que habías hecho una lectura muy inteligente de la novela, y es que yo creo que ese es el kit de la novela, que él describe un personaje efectivamente desalmado y al que él no juzga. Simplemente se limita a exponer los hechos y él no toma partido ni de un lado ni de otro, ni si es bueno ni si es bueno, no lo juzga. Esas son las dos cosas que me llaman la atención de tu lectura. Sí, es que yo precisamente yo creo que el kit está en la frase que leyó él, es decir, que no somos nadie culpables ni inocentes, ¿no? Pero claro, la evolución de un emigrante que con pocos años ya y termina, en principio a mí me parecía un personaje honrado y honesto y que termina matando, ¿no? Porque aparte de las hay una especie de expediciones que hace y tal, que bueno, eso ya es una guerra, bueno, es una guerra. Es la muerte de un personaje, Damaso creo que se llama, ¿no? Sí. Que también lo mata, no sé si fue una acción bélica, pero sobre todo esa muerte del marido, de la persona con la que había tenido la primera relación, ¿no? De la criolla. Esa es lo que a mí me dice, este hombre llegó a quizá por la situación en la que estaba metido, ¿no? O no tuvo más remedio o no tuviste más remedio que matar, que hacer que matase, ¿no? Esa ocurrencia que mate al marido me gustó cuando se me ocurrió, porque creo que lo define muy bien, al personaje. No queremos destripar mucho, pero a ver, es algo así como que lo mata para recuperar un dinero que es suyo. Es un dinero que él había dado, pero que no estaba dispuesto a dejar que fuese de otro. Y mata para recuperar el dinero. Podía haber hecho otras cosas para recuperar ese dinero, pero sencillamente se quita el obstáculo del medio. Ese dinero es suyo, lo ha ganado con riesgo de su vida, porque Luciano arriesga la vida a lo largo de toda la novela, y como es suyo, hace lo que sea necesario para recuperarlo. Entonces, lo has caracterizado muy bien, como frío, como jugador. Tengo aquí un fragmentito que no lo dice el propio Luciano, sino lo dice un personaje que a mí también me gusta mucho en la novela. La novela tiene muchos personajes, pero a mí me gustan Luciano y me gusta Walker, un americano, que es ficticio también, y le da réplica. Luciano es muy listo, muy frío, se bandea estupendamente en territorios fangosos y peligrosos, pero Walker siempre va un paso o dos por delante de él. Cuando Luciano va, Walker ya ha vuelto. Entonces es una manera también de mitigar esa sabiduría de Luciano. A ver si Luciano va a ser una especie de superhombre. No, hay otro mucho más listo que él, que es Walker. Y Walker le dice
La diferencia entre un ingenuo, como el propio Martí, se refiere a José Martí, y alguien que sabe lo que hace, es que los ingenuos interponen entre ellos y la realidad sus propias creencias. Y créame, amigo Luciano, la fe en algo es como un líquido viscoso que obstaculiza y entenebrece la visión clara. Los jugadores, como usted o como yo, hacen sus apuestas sopesando los riesgos. Podemos equivocarnos, pero no nos equivocamos a partir de ideas preconcebidas. Lo que nos permite tener recorrido largo o corto es la capacidad para urdir estrategias con frialdad y desapasionamiento. Eso es lo que nos deja ver cuál es la realidad sin pretender que sea como a nosotros nos gustaría que fuera. Ese es el jugador, esa es la filosofía del jugador, del que no cree en nada, sino que juega con la realidad y le va en ello su propia supervivencia en este mundo difícil y peligroso de una guerra, claro. Vamos a ver, vou salir un poquinho da novela e intentar buscar máis a trascendencia que posteriormente que relata por el de casa. E é a conexión que hai entre o final da Guerra de Cuba, a conexión que hai entre a independencia de Cuba e a Revolución Cubana do 59. Bueno, ¿tú crees que a clave da Revolución Cubana posterior pode estar na exclusión de exercicio dos propios mambises, dos propios cubanos, cuando se dedicaron a claro, cuando se dedicaron a pasar a guardar a Cuba, a guardar a isla, que excluíron por completo pues, aqueles a quen axudaran, aqueles a quen axudaran a guerra, os exércitos rebeldes. ¿Tú crees que existe esa conexión entre... Eu creo que a cousa é moi complicada. Efectivamente, os mambises foron absolutamente excluídos. Os americanos utilizaron os mambises, dabanlle un pouquiño, pero non demasiado. É dicir, proporcionabanlle un pouco de armamento, pero non demasiado. Non querían que derrotasen os españoles, querían unha labor de desgaste. E despois interviron eles, ganaron a guerra, foi un paseo, e fixeronse que a isla. Na novela recolles un pouco esa cuestión de que... Se hai unha conexión entre ver os nombres da autoridade. Aí xa me encontra que un pouco xafábame esa idea que tiña eu de facerse esa pregunta. Bueno, é que eu quería saber, non? Pero eu vi que a relación estaba aí, non? De alguna forma eses barbudos que se pusieron foi intentar capitalizar ese descontento que había entre os cubanos criollos e que se sentiron absolutamente excluídos Claro, o que pasa é que pasaron moitos anos, pasaron moitas cousas en Cuba. Hubo presidentes cubanos e a presencia americana sempre estuvo aí. Luciano queda en Cuba en condición de, non vamos a destripar, pero queda aí, é dicir, os americanos vanse pero quedanse. Os americanos, algúns deles pensaban que os cubanos iban botarse nos seus brazos, é dicir, que pedirían o ingreso na Unión. Os máis lúcidos dábanse conta de que había unha diferencia moi grande. Hai un parlamento entre Walker e Luciano donde falan precisamente de eso, non? Entón, di, ustedes han tomado la isla en el nombre del rey y nosotros en el nombre de la iniciativa privada. Es decir, cada uno va buscando en Cuba, cuando es la iniciativa privada, no es un rey el que manda las tropas, cada uno va buscando en Cuba una cosa diferente. Entonces, en un momento dado, el campo de vectores tiene como consecuencia la invasión de la isla. Pero luego, esa misma ausencia de una autoridad que dirija todo aquello, que tenga un plan, no hay un plan, cada cual tiene su plan. Y entonces eso es lo que hace que se dispersen, se disgreguen y en un momento dado tengan que marcharse, cosa que Estados Unidos repite muchas veces a lo largo del siglo XX e incluso del XXI. Ocupa un sitio y no sabe muy bien luego qué hacer y se va procurando dejar lazos. En Cuba intenta eso, irse pero dejando ciertos lazos. La enmienda Platt, la enmienda Foraker, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es que la Cuba posamericana es bastante caótica.
Hay presidentes, bueno, Menocal, por ejemplo. Menocal era socio de los americanos y tenía un ingenio, un central mejor, un central azucarero enorme, el que más producía de toda la isla. Él era socio de los americanos y él era el director, era el que llevaba el ingenio. Y de repente pues siente las ganas de entrar en política y hacerse presidente, y se hace presidente. Cuando llega a la presidencia tiene un patrimonio de $1 millón de la época. Y cuando sale a la presidencia tiene un patrimonio de $30 millones. Es decir, acumula una cantidad de dinero a lo largo de su presidencia salvaje. Hace cosas como, por ejemplo, el famoso chiste vamos a ver, bueno, pongamos el rumano que va a Rusia y entonces ve que su homólogo ruso, un alto dignatario, ve que su homólogo ruso tiene una mansión impresionante y le pregunta, ¿y cómo tú tienes esto tan impresionante? Y dice, no, ¿ves aquel puente? Y dice, pues no lo veo. Y dice, pues eso. Bueno, pues Menocal no solamente no hay puente, es que no hay río. O sea, construye un puente sobre un río inexistente, es decir, no construye nada sobre nada y se lo embolsa todo. Es decir, que la situación de la isla predominaba mucho, pues toda esta picaresca, toda esta corruptela. La isla era, pues eso, los Al Capone y demás gángsters americanos tenían allí su sucursal. En fin, la isla era un lugar de podredumbre. Entonces, en un momento dado, hay una reacción de un pequeño número de cubanos, porque al final Fidel Castro se va con muy poquitos a la Sierra Maestra, que es realmente curioso cómo logra hacerse con el poder. Es como si el poder de Batista se disolviera como un azucarillo y de repente, pues 300 como mucho, entre 150 y 300 eran los que estaban en Sierra Maestra, se hacen con el poder de toda la isla, lo cual es realmente chocante. Y sí, lo que tiene Fidel Castro es una intuición genial para el poder. Consigue hacerse con todo el poder. Lo capitaliza absolutamente. Es decir, es el primer gobernante cubano que no fuese un capitán general español, autoritario, etcétera, ¿no?, que se hace con todo el poder en la isla. Cierras el acto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos los que habéis venido y he pasado un buen rato charlando con vosotros de mi novela y espero que vosotros lo hayáis pasado también. Eso era lo que intentábamos. Gracias.